Que si Que sí, si no, Que porque sí, que por qué no, porque no. Que porque es así. que porque así no es. ya estamos cansados de tanto bla bla bla. pero sabemos que todos tenemos algo que decir. Así que aquí estamos. Cuatro amigos con distintas El trayectorias. médico, El financiero, El emprendedor. Y el amante de la naturaleza. Nos juntamos para hablar de lo que nos mueve y nos inquieta. aquí no venimos a dar sermones. Ni vende Las respuestas. conclusiones las sacas tú. solo queremos pensar en voz alta. Bienvenidos a Sin Tanta Carreta. Un espacio donde las ideas fluyen. Las preguntas Y incomodan. las respuestas, Bueno, esas las decides tú. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Tanta Carreta. Hoy vamos a hablar de los límites en nuestras relaciones y cómo saber si estamos traspasando un límite o si alguien lo está traspasando con nosotros. Yo en algún momento tuve un amigo, éramos incondicionales, siempre me pedía favores, tanto de dinero como de hacer vueltas, de acompañarlo a hacer vueltas con él. Y yo siempre decía que sí, digamos que era mi amigo, yo siempre estaba para él. Yo estuve en un momento donde necesitaba apoyo y esa persona pues sentí que me había dado la espalda. En ese momento me di cuenta que debía haber puesto un alto en cómo yo me comportaba con esa persona y digamos hasta dónde yo podía decir que sí, pero no era consciente. Y no porque la persona fuera un mal amigo ni nada por el estilo, sino porque me di cuenta que también lo que yo daba era muy desaforado. Y mi primera pregunta para ustedes es, ¿cómo saber que es necesario poner un límite? debe ser algo que yo ya he evaluado, que sé que porque quiero limitar mi comportamiento, porque también es como que creo que es importante ver que los límites te los pones a ti. Hay una psicóloga a la que sigo muchísimo y que me encanta, y es que dice, nosotros no podemos controlar el comportamiento de los demás. El único comportamiento que tú puedes controlar es el tuyo. Entonces, los límites Ya. debe ser algo que tú pones a tus comportamientos. Bajo esa premisa, entonces tienes que ser consciente de qué quieres evitar. Entonces, en el caso que tú ponías, ¿no? De que tu amigo te pedía favores y demás y sentías que dabas mucho, ¿qué era lo que te estaba afectando? ¿Era un temor tuyo de no sentir reciprocidad y que por eso creías que debías poner un límite? ¿O es que realmente se estaba aprovechando financieramente de ti, en donde tú ya no tenías ni siquiera para los descansos y demás, y te tocaba aguantar, en donde ya se estaba viendo afectada tu vida económica o tu vida o tu salud? Entonces es como, ok, evalúa primero si estás siendo consciente de lo que quieres evitar y bajo ese panorama pones un límite a tu comportamiento para decir, yo cuando me encuentre con estas situaciones o con este tipo de personas, no sigo, no continúo. Y es como, así es como o como yo determino hasta dónde las personas llegan y yo puedo continuar con esto, porque se ven muchos casos en relaciones de pareja en donde dice, yo no puedo con un hombre que me grite o con una mujer que esté ahí ignorándome todo eso y siguen ahí. Entonces, como, ok, el límite, si tú lo vas a hacer en una relación, ya sea de trabajo, con la pareja y con la familia, que muchas personas creen que con la familia no tienes que poner límites, que porque es mi mamá y mi papá yo tengo que hacer, no. O sea, los límites tú los pones es porque tú eres una persona que merece respeto y que tiene ciertas cosas en las que tú dices, es el mínimo, a cualquier persona yo debería tratar con estas condiciones y no por ser mi mamá voy a dejar que eso. Claramente es importante poner los límites, como lo dice esta vieja, amorosamente firmes. Son tres pasos, pero creo que más adelante tendré la oportunidad de poder ahondar un poco más en esos tres pasos de cómo poner los límites. Me parece muy interesante porque sí, lo que dices es muy cierto y es que a veces los límites no son tan claros al comienzo. A mí en un momento, por el hecho de ser como, pues, de ser independiente y hacer varias cosas, entonces también le daba como prioridad a los demás, ¿sí? Les daba como mi tiempo, que es como lo más preciado que existe en el mundo. Entonces me di cuenta que le estaba dando mi tiempo a los demás, que obviamente lo hacía pues con amor y todo, porque pues son seres cercanos, familia, amigos cercanos. Ok, Entonces, pero en parte estaba viviendo como la vida de ellos, más no la mía. A raíz de eso me di cuenta que tenía que hacer un cambio.
no sabía cómo ni por dónde empezar. Empecé a leer pues libros de superación, todo esto, a escuchar podcasts. De ahí partió como todo esto y ya llevo, no sé, un año y alguito yo creo poniéndolo en práctica, que eso es algo muy importante también, que es poner las cosas en práctica. O sea, uno lo que aprenda, lo que estudie, hay que ponerlo en práctica porque si no, no sirve de nada. Ya ha pasado un año o algo y me he dado cuenta que estoy como más feliz, más centrado, Ok. tengo lo que usted decía, Will, teniendo los objetivos claros, uno ya sabe a qué sí y que no poner límites, ¿sí? O sea, uno puede también ser como muy moldeable en cuanto a tiempos, en mi caso, que en mi caso los límites son específicamente en los tiempos y pues ya uno se da cuenta que tiene más prioridad para uno mismo y pensar en uno mismo y vivir la vida que de verdad uno quiere. Entonces uno también crece como persona. Y asimismo uno también puede ayudar a los demás. Por ejemplo, por el hecho de poner un límite que puede que sea muy sencillo, muy básico, que es cuando estoy leyendo, por favor no me interrumpan, a menos de que sea algo Importante. extremadamente importante, exacto. O sea, ven que Generar esos uno, ven que hábitos. uno está teniendo un cambio por poner también esos límites y ellos también como que, oiga, me parece algo bueno. ¿Sabes qué me gusta? Porque ambos lo dijeron y es ser consciente de la situación a la que le necesitamos poner un límite. Que efectivamente es lo... Siento que sí, concuerdo, es lo primero y a veces es lo más difícil. Pero una vez siendo consciente, y también ambos lo mencionaron, ya teniendo claro el problema, digamos la situación que me incomoda, la situación que quiero evitar, siendo consciente de eso, entonces, ¿esos límites los pongo yo o debo esperar que esa persona o esa situación o algo externo los genere para que, digamos, yo vaya mejorando mi sensación frente al problema? ¿De dónde viene el límite? ¿Quién los pone? Yo creo que eso depende también de cómo lo mires hasta cierto punto de la cultura que tú tengas, porque también depende de cómo es o sea, la forma en la que tú ves las cosas. Por ejemplo, hay personas que, digamos que ya se acostumbran a que otras personas tomen decisiones por ellas y además, digamos que esas personas es difícil que tomen límites. Sin embargo, la respuesta corta o lo que yo opino es, uno pone los límites para uno mismo y ya de ahí para afuera es lo que los demás tienen como esa barrera, ellos saben hasta dónde pueden llegar porque uno lo permite. A mí me parece interesante también porque los límites son percibidos como algo desagradable o algo que incomoda o algo que hasta cierto punto puede ser grosero. Ok. ¿No les ha pasado entonces que ustedes intentan como poner un límite y las otras personas se incomodan un poco? Y al final de cuentas no hay nada más normal que poner los límites porque llega un punto en donde uno no, si uno no pone las reglas claras desde el principio, es difícil realmente que la otra persona adivine cuál es el límite que uno quiere poner. Sino que uno no pone límites porque a uno le parece muy grosero decir, mira, me parece que esto no está bien o yo no quiero que esto pase así, porque las personas como que lo toman como una forma grosera y realmente es cultural, porque si uno estuviera acostumbrado a que desde pequeños fuera normal que simplemente los límites se ponen y los límites digamos que son saludables porque son saludables para uno, para la psicología de uno también y pues para cómo uno se relaciona con las personas. Y es más, está mal el hecho de uno poner sus propios límites, porque uno ya tiene que tener los límites que tiene la familia. Entonces que mi mamá o mi papá piensan así, entonces yo tengo que pensar así y por lo mismo mis límites son los mismos que tienen ellos. Pero si no se ponen esas líneas claras, pues es muy difícil uno adivinar qué es lo que el otro espera y además de que lo que debería pasar no es que yo tenga que hacer lo que el otro espera, sino pues que lleguemos a un acuerdo y digamos, mira, por ejemplo, a mí no me gusta cocinar, pero yo lavo los platos. Un ejemplo, eso a mí me parece que es también poner límites y que son saludables porque en cierta forma también se le está dando gusto a lo que cada persona quiere. Yo siento que ese es el problema de los límites también hoy en día en nuestra sociedad. Bueno, yo sé que empezamos hablando fue de relaciones de pareja, pero siento que los límites se extrapolan a cualquier relación realmente. Nico, yo ahí quisiera interrumpirte y también agregar un punto, y es que como lo veo, siento que hay que diferenciar muchísimo el tema de los acuerdos y los límites,
Uno, tú no puedes negociar tus límites, porque tú pones límites a cosas que te dañan, a cosas que te afectan. Entonces, digamos que al decir que te afecta lavar la loza, si vives solo, entonces no podrías vivir solo porque tu límite es no lavar. Entonces siento que los límites van más allá, es algo que realmente te daña como persona y te afecta. Que cuando estás en convivencia en familia, con tu mamá, tus papás y demás, se pueden llegar a acuerdos para equilibrar tareas, sí, pero los acuerdos no creería que tú debas comenzar a negociar o sea, debas generar acuerdos bajo tus límites, porque por algo estás diciendo, ejemplo, yo no hablo con personas que me estén gritando porque me siento humillado, me siento ofendido y sé que yo puedo reaccionar mal. No puedo, bueno, está bien, entonces lleguemos al acuerdo de que si tú me estás gritando mucho, entonces yo solamente te cierro la puerta en la cara. O cosas así, porque es un límite que te estás poniendo porque sabes que eso o puede llegar a más o te va a hacer sentir terrible. Entonces, a eso sí, pues tú dices, es mi límite, ahí no hay negociación porque es algo que me está evitando, que me está afectando, que me puede llevar a otra cosa. Un acuerdo es donde tú llegas con otra persona a un punto en común y dices, ok, pero que al ceder tú no estás cediendo en tus límites ni te vas a sentir ni menos ni inferior ni nada. Entonces, digamos que ahí sí difiere un poco con tu definición de límite, por lo que considero que el límite se lo debe poner como para hacer énfasis y concretando uno a uno mismo y a cosas que realmente te afectan, vas a presentarse muchas cosas en las que tú estés en desacuerdo con otras personas, pero por eso ahí está el tema de los acuerdos, para poner un límite y evitar eso que tú dices de sentirse uno incómodo, que a veces sí puede ser social, puede ser también como que por las otras personas, también depende mucho de cómo tú lo digas. Porque es como, listo, yo no soporto a las personas que me griten, yo no soporto a las personas que me mientan. Entonces llego y estoy hablando con mi papá, con mi mamá, con mi pareja, con un amigo, y me estoy dando cuenta que me están diciendo mentiras. Estamos hablando de un tema que nos puede importar a los dos y yo como, ay, ¿sabe qué? Ya sé que me está mintiendo. Salgo y me voy. Estoy poniendo un límite porque estoy diciendo, no quiero que me mientan, no quiero como que me estoy sintiendo engañado, me estoy sintiendo traicionado. Entonces como, ok, ahí ya puse mi límite porque yo no hablo con personas que me están mintiendo. Entonces, muy diferente es como, venga, estoy con mi mamá, estoy con mis papás, les digo, están hablando de un tema súper delicado, pero se están alterando muchísimo. Y yo les digo como, uno, yo no hablo a los gritos, no me gusta, me siento que esto no vamos a llegar a una de estas, siento que se está acalorando muchísimo la situación, la conversación. Me interesa, porque es un tema que nos afecta a los tres, primer paso, decir realmente cómo te sientes y que te importa eso, si no te importa, le dices no me importa y ya, y es como a esto, pero cuando estás poniendo un límite, estás diciendo, venga, si lo estoy poniendo es porque esta persona está pasando, pero puede que se estemos dialogando en un tema que sea importante. El segundo es decir, mira, cuando te calmes, cuando nosotros estemos bien y demás, podemos retomar. Te invito a un desayuno mañana a las 8 de la mañana, ya estamos calmados y demás. Pones una fecha para continuar hablando. Estás mostrando que te interesa el tema, que quieres llegar a una solución, estás diciendo tu límite de que no quieres hablar bajo esas condiciones en donde están peleando, están gritando y no va a llegar a ningún lado. Y tres, te comprometes a una fecha, un tiempo, en donde un espacio para que se pueda retomar la conversación. Si te afecta y te duele, van a salir emociones, rabia, dolor, inseguridades y demás. Y es como tú tienes ese control sobre esas emociones, pero es como, ok, yo desde mis límites, como no permito que las conversaciones trasciendan detrás hasta cierto punto, pero también demostrar que esto me interesa. Y si te está afectando a ti de esa manera, a subirte, a molestarte y demás, es porque a ti también hay algo ahí que te está incomodando y que quieres que, o lo ves que ese es el camino, pero yo no lo estoy viendo así. Claro, partes de una negociación, como decía Nico, pero con tu límite claro. O sea, no estás negociando el límite, estás negociando la situación basado en tu límite y en cómo vamos a poder manejar esa situación. Está O sea, entendí bien, ¿sí? el primer paso es ser consciente, ¿no? Y también tener claro qué estoy dispuesto a hacer y qué no estoy dispuesto a hacer. O sea, ese sería el límite, ¿cierto? Pero Claro. ya después de eso, ya vendría entonces el tema de acuerdos.
que son cosas que no tienen que ser tus límites. Y no necesariamente Exactamente. los acuerdos se basan en límites, es lo que yo entiendo, ¿no? Sí. Que finalmente un acuerdo, Es algo que a ti puede que no te importe mucho y la otra persona sí le da importancia, claro, pero Exacto. no es un límite, no es algo que le ok. afecta. Entonces, como lavar platos. Claro, me gustó cómo lo definimos, Nico, no sé si estés de acuerdo con esta Sí, definición. sí, sí, total. Ahí lo único que me doy cuenta es que también están muy ligados los límites y los acuerdos. O sea, los límites son el punto en donde ya no hay acuerdo, donde yo no quiero hacer ningún acuerdo, pero antes de eso está la negociación. Todo se basa es en algo que me molesta, ¿no? En algo que yo realmente percibo desagradable. Entiendo yo. Y como percepción también es como más emocional. Y pues al final la emoción se transmite a la vida diaria con acciones. O sea, las emociones serían como más una acción-reacción. Sin embargo, la negociación es hasta qué punto podemos de pronto hablarlo. Hay un punto en donde se puede negociar y ya después de ese punto queda el límite, donde ya no se puede negociar. Sin embargo, yo lo extrapolaría más allá de la psicología o de las emociones, también a las acciones diarias, en donde tú puedes negociar, pero los límites están hasta qué punto yo puedo negociar. Un ejemplo que también me pasó y ahorita que mientras los escucho estaba analizando y sin darme cuenta lo hice. Y fue el hecho de que tengo un amigo que tiene un proyecto de hacer una agencia de marketing y me lo comentó, dijo que pues que fuera el fotógrafo, todo esto. Yo pues claro, de una. Llegó un punto en el que tenía que hacer fotos, video y pues el tema de edición. Me gustan las dos primeras, pero la segunda no, porque no soy porque no Ok, soy, no soy de estar sentado horas y horas enfrente de un computador y estar quieto, ¿sí? ok, Yo soy más de como de estar en el en campo, por campo, decirlo así, exactamente. somos Entonces igualitos. llegó a un punto en el que yo dije, no, 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 ya no, 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 no puedo más. No Entonces doy yo creo que más. ese fue el límite, lo que me llevó a hablar con él. Y no siempre poner un límite es malo porque fue para mejorar. Y llegamos a un acuerdo que fue hago foto y video y ya consiguiendo al animador, entonces claro, ya teníamos el tiempo para cada uno, tanto él para sus cosas, yo para las mías y yo hacía o sea, el acuerdo que quedamos y el animador se encargaba ya de solo eso. También es bueno hablar porque podemos buscar soluciones y así mismo también llegamos a crecer un poco más. Entonces también nos ha hecho conocer nuevas marcas, nuevas personas, trabajar aquí, allá, tener más experiencias. Entonces, poner límites a mí me parece que es sumamente importante y yo creo que lo va a seguir haciendo. Y yo creo, ya un poco conectando con eso, porque realmente lo que dijiste de que los límites no siempre son malos. En efecto, yo también considero que los límites en ningún momento son malos, pero si en un primer momento, cuando no estás acostumbrado a ponerlos, ¿cómo lo haces sin sentirte culpable? Porque muchas veces, y por lo que hemos visto acá en nuestras experiencias, nuestros puntos de vista, muchas veces nosotros pensamos que poner un límite nos puede, no sé, jugar en contra, en el sentido de, no sé, perder una relación amorosa o dejarnos de hablar con un familiar. Nos dimos cuenta que no podíamos dar más, como nos cuentas tú, David. No son malos, pero muchas veces son difícil tocarlos. ¿Cómo hacerlo sin sentirnos culpables y sin sentir que vamos a perder, sino por el contrario que de pronto vamos a ganar un poco más? En mi caso, yo creería que es ir sin expectativas del que va a pasar. O sea, Ok, y sin miedo a, pues, a lo que pase, porque igual al fin y al cabo, digamos, a veces a uno las personas le dicen a uno como que, oiga, ¿usted cómo ha cambiado? Y para mí, para mí es un halago. Para mí, Fabuloso. sí, para mí es un halago que me digan que cambiamos todos ha los cambiado días. mucho, Total. exactamente. O sea, yo no soy de los que quiere estar siempre Estático. igual, exactamente. También es el hecho de hablar, o sea, hay que hablar y desahogarse, que es algo en lo que también estoy trabajando porque no es fácil. No es fácil, estoy totalmente de acuerdo, no es fácil. Total. Yo creería que el cambio va desde adentro hacia afuera, en todo sentido. Primero, si uno ya quiere poner límites o uno ya quiere establecer un límite y evaluar realmente qué límite poner y cómo hacerlo,
creería yo que primero hay que reevaluar la forma en la que uno ve los límites. Ya segundo, mirarse hacia adentro y mirar qué es lo que yo quiero, cómo me siento, porque muchas veces uno no valora lo que uno siente. Y es ahí en donde uno no pone límites, porque si uno realmente le parece que a veces las emociones de las otras personas son las que importan y lo que siente uno no, ahí es en donde empezamos a fallar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ya yo veo que no estoy poniendo límites y que le estoy dando más prioridad a otras personas y a lo que esas personas sientan, muchas veces eso también me empieza a afectar a mí emocionalmente. Uno por dentro va como acumulando esa sensación de como de no me gusta, no me siento tranquilo, no me siento bien. Entonces uno como poner ese límite en la mesa, bueno, me están pegando, eso realmente es algo que no me gusta y debería ponerle un límite o no me gusta y es algo que puedo negociar. Yo siento que también ahí es donde uno tiene que mirar y si ya yo digo no, pero es que de verdad esto no me gusta, esto no me siento que me esté aportando para nada, esto realmente lo que hace es que me está haciendo daño, ahí es en donde uno debería poner un límite y saber que es saludable ponerlo. Va a ser incómodo porque vas a tener que llegar allá y de una u otra forma transmitirles a ellos el límite, que es ahí en donde yo también siento que hay muchos errores. Y lo que dice David me parece muy importante, el hecho de hablar, porque muchas veces uno se deja llenar tanto de esas emociones y lo que hace es explotar. Entonces uno no lo transmite tampoco de una forma muy asertiva y la otra persona se pone a la defensiva y tampoco va a entender o va realmente a recibir ese mensaje, a recibir el mensaje de que algo le está molestando a la otra persona y por lo mismo yo tengo que cambiar, porque él me está poniendo un límite, porque él me está diciendo eso no me gusta, no lo hagas porque yo no lo voy a permitir más. Pero siento yo que ese miedo lo único que hace es como dilatar el tiempo en que uno lo haga y entre más tiempo se pase también es más difícil después ponerlo, ¿no? Es como aguantar muchas cosas que al final necesitas detener. Esos límites que, por ejemplo, no sé, muchas veces en el caso de los hijos, no son respetados por los padres. Un límite que se me ocurre es, estas son mis cosas personales, por favor no las revisen. Pero los padres, por ser los padres, dicen es que no me importa. Yo soy su padre, yo tengo autoridad, yo las puedo revisar. ¿Cómo hacer que otras personas respeten tus límites? Cuando es tan difícil de Ay, pronto. ay, yo quiero como que retomar un poco lo que había mencionado y es que tú no puedes obligar a los otros a respetar tus límites. Ok, Las personas somos, me gusta mucho que lo mencionan también y que lo he escuchado varias veces, y es que tú no puedes predecir a las personas y tú no puedes controlar a las otras personas. claro. Los límites tú lo pones y ya es tú que haces, porque al final de cuentas, cuando tú dejas responsabilidad a los otros, lo único que estás haciendo es quitarte responsabilidad. Como adultos, nosotros tenemos la responsabilidad de velar por nuestra integridad física, emocional, con las relaciones en donde estemos. Que si llega una nueva jefa al trabajo y esta jefa me trata, me humilla y no sé qué, es como, yo no tengo ninguna relación sentimental con la señora, es netamente laboral, pero es como yo también, venga, señora, discúlpeme, pero mi contrato laboral es este y también a qué nos atenemos. Sé que en países como nosotros, pues está como difícil poder discutir el tema de que lo mínimo, porque estamos acostumbrados acá, como que trabajo y trabajo duro y es como que si no pierdo mi trabajo y si Y no tengo hago que lo que, agradecer porque tengo si no trabajo. hago esto y si no agradezco al jefe que me está unas condiciones laborales terribles y ay, me está haciendo el favor de darme trabajo, entonces, y me estoy aquí, entonces me humillo y hago lo que sea. Y si no quiere, pues ahí tengo una fila de 20 personas más que les puedo pagar menos y hacen el doble que usted. Entiendo, esas cosas son sociales, en donde como que la cultura te lleva a tener esas formas, pero no por eso quiere decir que esté bien, no por eso quiere decir que tú te tienes que someter a esas condiciones. Como, bueno, ves tu realidad, estás en una situación así, es como, bueno, ¿cómo salgo? Hablas con esta persona, mira, las condiciones de mi contrato dicen esto, esto, esto. Por ley se debe hacer, es informarse uno también, hasta dónde está también tus derechos y demás temas laborales, temas con las personas. Si yo estoy hablando con una persona cercana, amigo, familia, novio, novia, lo que sea, son personas con las que yo tengo una relación cercana y con las que espero que algo se dé, construir algo, mi familia, pues es el núcleo familiar en donde encuentro mi apoyo emocional. Y si nos estamos dando en esta competencia de, bueno, quién manda más, entonces quién grita más, quién pega más, entonces como, venga, usted es una persona con la que yo valoro, con la que quiero estar, esto es mi límite, aquí, esto no lo pases.
Y lo que decía anteriormente, los 3 pasos para poder hacer claras, expresarlo de una manera sin tener que sentirme culpable, ni tampoco dañar la persona. Es el primero, decir lo importante. Yo digo que cuando tú expresas tu vulnerabilidad a estas personas, hablando particularmente familia, amigos, pareja, estás siendo vulnerable, estás diciendo, mira, esto me importa, esto me interesa, y si las personas más cercanas a ti no valoran que tú te estés poniendo en esta condición de vulnerabilidad, ¿por qué quieres la aprobación o por qué quieres mantener una relación así? Con esas 3 formas, creo que quitas esa responsabilidad esa carga tan pesada de sentirte culpable, hablas y le muestras a la otra persona que también es algo que te importa y se puede llegar a un acuerdo y se puede ir trabajando. Totalmente de acuerdo contigo. Acercándolo un poco a mi rama, a la médica, que también últimamente ha salido en noticias, me parece de resaltar, por ejemplo, el hecho de que la cultura a veces se vuelve como uno de los, digamos que, parámetros en donde uno sabe qué límites se deberían poner según la tradición. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon el caso de que una residente médica de cierta universidad recibía tanto presión que llegó a tener problemas también psicológicos. Y eso es un caso aislado, porque realmente pues uno lo ve en la carrera, en el pregrado y demás, también en general en varios servicios y demás, en donde incluso uno sabe de ciertos países fuera de Colombia, en donde a veces también es bien visto que los especialistas golpeen físicamente o que tengan maltrato físico contra los residentes, que para los que no saben, los residentes son los médicos generales que están haciendo una especialización en algún área de la medicina. Alguien puso un límite y se atrevió a pasarlo, acá en Colombia, pues hablando de la situación. Y eso salió a las redes, salió a las noticias, la gente empezó también a criticar esa situación hasta que legislaron y también llegó pues a cambiar realmente, a que las entidades pertinentes fueran a mirar y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Eso tampoco es humano, eso no puede estar pasando. Entonces, muchas veces el hecho de que uno no pone límites es por miedo, pero también por el hecho de que uno piensa que al final de cuentas pues van a haber una repercusión negativa o incluso uno piensa nada va a cambiar, ¿de qué me sirve a mí hacerlo? Pero yo sí creo que, digamos que por lo menos empezar desde lo más pequeño y ya después irlo implementando es importante. Límites pequeños en donde, pues, no sé, por ejemplo, hablar con la pareja, que a veces son cosas que a veces uno también deja pasar. Frases como, ¿cómo es que dice? Como te quiero, te aporreo, es algo que es inadmisible, o sea, una cosa que uno dice, esto de dónde se lo sacaron, pero pues hace unos años, hace unos 50 60 años, nuestros abuelos e incluso muchas veces nuestros papás, pues fueron criados con eso y no está tan mal visto. Yo he escuchado comentarios como, no, pues es que a nosotros nos criaron así, a las patadas o nos daban golpes y mire, nosotros nos formamos como gente de bien. Entonces la gente piensa que esa es la única forma de hacerlo. Ay, quiero resaltar también algo que mencionaste y es como el hablar. O sea, sí o sí es hablar. La Tienes que decirlo. comunicación. O sea, es el tema de perderle el miedo a que si yo digo que me siento mal, entonces trabajo, pareja, amigos, entonces me van. Bueno, o sea, ¿cuál es el problema de que los otros se sientan mal si yo me siento mal? O sea, es como que se sientan mal porque yo lo exprese, ¿no? Valga la aclaración, no vamos a llegar a otros extremos. Pero es como yo estoy diciendo, venga, esto no me gusta, esto me está molestando, es esto. Entonces es el exteriorizar todo eso y no creer que entonces queremos encajar y queremos que para minimizar todo, entonces yo no digo, entonces para que todo viva en paz, entonces yo no digo, ¿qué tipo de paz, qué tipo de tranquilidad vas a estar viviendo si tú te estás sintiendo mal? Entonces, ay, al menos los otros están viviendo bien, pero yo estoy sufriendo. Un pensamiento muy víctima con el Como cual si eres feliz no o voy. yo soy feliz. Sí, no, o sea, discúlpame, pero él será feliz o ella será feliz con sus propias cosas, él verá qué le hace feliz, ella verá, y tú tienes que buscar lo que a ti te hace feliz. Y lo otro que tú mencionabas también, el tema del trabajo, yo decía, a veces también hace falta el tema de curiosear cómo es por fuera. Yo estuve trabajando en Australia, completamente diferente. Allá todo es el tiempo es demasiado valioso. Y te decían como, mira, porque allá te pagan por horas. Entonces, entras a las 5 sales a las 7. Son las 6:55, bueno, ven firmando y demás que tienes que terminar turno a las 7. Entonces, como que te dan esa apreciación del tiempo que tú dices, venga, es que, pues claro, porque allá cada hora les cuesta. Si te quedas Cada después de las minuto. 7 ya te tienen que pagar.
Entonces es como, y llegas acá a Colombia y me pasó con mi actual jefe y era como, no, te tienes que quedar 2 horas. Entonces tú sabes que las horas extras en Colombia son voluntarias. Entonces dije, listo, sí, es plata extra y demás. Entonces, bueno, me hicieron quedar, pero no hice nada en todo el tiempo. Entonces llegamos, eran las 8 y antesitos de las 8 yo le pregunto a mi jefe, ven, ¿ya me puedo desconectar y demás? Entonces, espérame que tengo que preguntar. Entonces, el caso fue que eran las 8:15 y me dijo, no, sí, ya vete. Y yo le dije, ven, paso mis horas extra hasta las 8:15. Me dijo, ¿es en serio? ¿Pero estuviste haciendo algo? Y yo le dije, no, pero igual es mi tiempo. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿por qué? Yo, mira, si hubiera sido mi decisión, 8 en punto salgo y me voy, así sea a ver televisión. Pero es mi tiempo y es como aquí estamos acostumbrados a que, pues, la empresa, no, o sea, es que la empresa paga hasta aquí, entonces, ¿por qué te vamos a pagar 15 minutos? No, no, no. O sea, es que hiciste, que no sé qué. O sea, como un trato de defender al lado de la empresa y yo decía, mira, discúlpame, pero si la empresa no calcula, no evalúa bien los datos y me tuvo aquí sin hacer nada por 2 horas, no es mi problema. La empresa fue quien me pidió, solicitó de mi tiempo y yo no estoy haciendo un favor. Ellos me están pagando y yo estoy cumpliendo con el son voluntarias, entonces en ese caso sí aplicaría de que, ok, si lo quiero hacer, lo puedo hacer. Me ofrecí, me quedé, pero es el tiempo, son 15 minutos de mi vida que aquí en Bogotá te quedas 15 minutos y si tienes que moverte de un lado a otro, son 3 horas que llegas a la casa, coges plena hora pico, o no sé, se estrelló alguien, se volvió todo una caosa y 15 minutos significan todo. Entonces es como, ¿por qué aquí también la cultura que te va moldeando de esa manera y te va diciendo como, no es que aquí te están haciendo un favor si te dan trabajo? Es que aquí tú tienes que ponerte la 10 ponerte no sé, no, no, discúlpame, pero los límites comienzan también con relaciones de pareja y con las empresas. Me gusta que tocaron el tema laboral porque cada uno de nosotros cuatro tiene ocupaciones distintas. Digamos que no nos movemos en el mismo sector de la economía, algunos somos independientes, otros estamos laborando para una empresa, otros estamos en diferentes ocupaciones. En Colombia estamos educados a que, por lo menos en el 80-90% de los casos, es como el general, el común denominador y es a dar la milla extra. Bueno, miles de cosas pueden pasar y al final tú te sientes tan comprometido que empiezas a sacrificar muchas cosas de tu vida sin muchas veces tampoco ser consciente de la magnitud, pero como tú lo dices, Will, es al final de cuentas tiempo. Y yo también pienso que el tiempo es algo que es lo único que no se te va a devolver. Al final, incluso en esta conversación que no sé cuántos minutos llevamos, pero esos minutos ya se fueron. Entonces, el valorar ese tiempo es algo que también parte mucho desde uno mismo, ¿no? Y siento que está muy ligado a los límites. Pero en lo organizacional y más en un país como Colombia, donde, como decías tú, Will, acá prácticamente la filosofía es que tienes que agradecer de que tienes trabajo. Gracias a Dios, gracias a la vida, estás en un trabajo que te da para comer. Así te paguen una miseria, porque también hay que decirlo. El mínimo, primero, no es que alcance para todo. Una persona ya se ha comprobado que una persona no puede vivir con un mínimo. Entonces, ¿cómo decir que no? ¿Cómo poner un límite en eso laboral cuando es tan difícil, más con la filosofía que tenemos en Colombia, de que la empresa nos está haciendo un favor a nosotros? Porque no muchas personas lo ven como una transacción de dos iguales y de doble sentido. Es como es que ellos me están haciendo el favor a mí de darme trabajo. Entonces ahí en esa posición como de desventaja para la persona, como claro, cómo llegar a decir y a tomar esa valentía, porque siento que también es muy de valientes de decir, ven, es que es mi tiempo, necesito que me lo paguen completo. Yo siento que eso depende mucho de factores demasiado específicos. Por ejemplo, si ya, por ejemplo, uno tiene, yo considero que si ya uno tiene, por ejemplo, un objetivo claro, no, yo quiero llegar a ser el gerente de esta empresa, pero para ser el gerente de esta empresa tengo que empezar desde acá barriendo, pues bueno, o sea, digamos que tienes el objetivo y sabes cómo te vas a ir, digamos, moviendo. Pero si no tienes un objetivo, es más difícil porque es ahí en donde no te pones los límites a ti mismo, no sabes hasta qué punto estás dispuesto a llegar o cómo vas a llegar a eso y por lo mismo digamos que es esperar a ver qué pasa. Y muchas veces se queda uno en el mismo problema primordial de la humanidad y es
comer, dormir, ir al baño, cosas que son muy fisiológicas y muy básicas, en donde uno tiene que sí o sí tenerlas, digamos que solucionadas para poder pensar en algo más. Y muchas veces uno se queda en eso, muchas veces no es ni culpa de las personas, muchas veces las situaciones que están pues pasando, los lugares, las economías y demás, que obligan a eso, pero sí es como tener todo eso en cuenta para mirar entonces qué oportunidades puedo tomar, qué otras puedo darme el lujo de rechazar, porque también es cierto, y pues en base a eso tener en cuenta pues qué puedo hacer yo, cómo me puedo mover y pues hacia dónde quiero llegar. Cada uno tocó temas tan importantes que de pronto no sé si sea muy claro, pero yo lo que leo entre líneas es básicamente priorízate a ti mismo, tus objetivos, tus necesidades, porque muchas veces tampoco son decisiones netamente porque quieres, sino también porque lo necesitas, como en el caso del dinero, al final necesitamos comer, pero que no sea la única opción si estamos infelices en un rol, en una empresa donde ya no nos vemos a futuro, donde ya esta empresa no cumple con nuestros objetivos, o donde nos sentimos explotados y ya estamos que no damos más, o una empresa que no se alinea con nuestros parámetros, con nuestros límites de tiempo y demás, entonces busca opciones. Es lo que yo leo entre líneas. Me encantó cómo revolucionaron este tema que siento que es muy complejo. Obviamente no hay una respuesta única. Acá no estamos buscando respuestas eh, fijas para que alguien nos crea. Realmente solo estamos dando nuestra opinión. Pero me encanta que al final generamos un debate gigantesco de un tema que muchas veces es muy poco conocido. Realmente yo de límites he aprendido en los últimos 3 años de mi vida, si les soy sincero. Y me parece muy interesante también ver opiniones de otras personas. ¿Cuál ha sido el límite más difícil que les ha tocado poner en sus vidas? No sé si les doy un tiempo para que lo pensemos. Sé que es una pregunta un poco profunda y, y realmente al final siento que eso era lo que estábamos buscando con este primer episodio. Pero, no sé, si quieren, Nico, empezamos contigo. El priorizarme a mí por encima del que dirán en el trabajo, en el sentido de que si no me gusta este trabajo que estoy desarrollando en ese momento, busco otro y algo que sí me guste. Y siento que es más difícil el primero porque ya después de que uno se valora a uno mismo y uno pone el primer límite, uno se da cuenta que uno puede hacerlo, se empodera y ya después no es tan difícil. O sea, no digo que sea fácil, pero sí yo por lo menos le da la confianza a uno de hacer más. Como que ya tienes más práctica. Algo así. Yo comparto también el mismo de Nico, pero también digamos que agrego el límite conmigo mismo en cuanto a la procrastinación. Uf, o sea, quitar eso es muy difícil. Dejar de Es, procrastinar. sí, entonces me ponía límites pues también para dejar de hacerlo y la verdad, eso también ha cambiado un poco más mi vida a mejor. Entonces creo que ese ha sido el límite más complejo, sí. Ok, interesante. Claro, porque al final es un límite que no necesariamente está relacionado con otras personas, porque muchas veces como límites en relaciones, ¿no? Que al final es el nombre de este primer capítulo. Pero también hay límites que son para relacionarnos nosotros mismos con nosotros mismos. Entonces, es muy interesante escuchar eso. Gracias. En mi caso, yo diría que con mis padres fue el primer, como que el primero que realmente me costó inicialmente. Justamente porque yo tenía, mis papás los tenían en un pedestal enorme y era como yo no podía y demás. Pero el punto es llegar a este en donde no, son mis papás que amo con el corazón, que les agradezco todo, pero que no por eso yo debía permitir ni que me hablaran feo, ni que me trataran como esto y que yo soy así, no. Y digamos que al principio con mi mamá fue con quien más costó porque era como, es que así me criaron. Mi mamá pues es una persona que viene del campo y demás y en el campo pues tú sabes que es un trato fuerte. Entonces si bien llegó muy pequeña a la ciudad, fue como, así fue como ella vino criada y muchos lo trataban así y yo le decía, no, es que hay formas y hay maneras y más con las personas que tú quieres.
Entonces fue como que el ser como el revelarme, entre comillas, decir no, así no. Y pues poco a poco ir aprendiendo y también como que siento que cuando son con personas que quieres tanto, es un poco más fácil y comienzas a ceder. Porque tendíamos a hacer conversaciones siempre y era como quién gritaba más, no eran conversaciones, Ok. eran discursos de, estábamos así de cerca y nos gritábamos como si estuviéramos cada uno en la cuadra. Y después era como, no, ¿por qué? Así no. Quiero es así. Y fue un proceso que no fue fácil, no fue de un mes, fue mucho. Yo también, yo siempre lo digo, mi hermana y mi mamá son personas que me sacan el quicio muy fácil y es un trabajo que se hace todos los días con ellos. Entonces es como, venga, pero a medida que vas aprendiendo, vas leyendo, vas escuchando, viendo que hay otras formas, eso también te va permitiendo, sí, sí se puede. Y así ella haya crecido y así a mí me hayan crecido y así de lo que sea, todas las relaciones al final de cuentas es una relación entre personas y es como los dos queremos que se vaya dando. Hasta Claro, donde yo permito que lleguen y hasta donde la otra persona permite. es muy, muy cierto y tocaste un tema que, primero, siento que cuando son temas, límites con personas, como tú dices, que tú quieres mucho, muchas veces es más sencillo, más cuando son familias y hay una muy buena comunicación, muchas veces es un poco más difícil, pero lo que siento y alguna vez escuché, y es que cuando tú te gritas con una persona, están a kilómetros de distancia, porque estás intentando que la otra persona te escuche. Por eso gritas, por eso levantas la voz. Cuando hablas en un tono normal, es porque están muy cerca, porque muchas veces sentimos que cuando subimos el tono, estamos logrando más o vamos a poner nuestros ideales por encima. Pero siento que los límites nos ayudan precisamente a eso, también, a estar más cerca de los demás sin perdernos a nosotros mismos. Les agradezco nuevamente. Espero que les haya quedado un poco de este primer episodio de Sin tanta carreta. Les agradezco por su tiempo, espero que les guste y si les gusta, suscríbanse por favor y los esperamos. Hasta luego. El contenido de este podcast es solo informativo y de entretenimiento. Las opiniones son responsabilidad exclusiva de los presentadores y no sustituyen asesoramiento profesional. Para ello, consulte un experto. No garantizamos la aplicabilidad de la información y su uso es responsabilidad del oyente. Los derechos de propiedad intelectual pertenecen a los creadores.